Sí, entrecortado, doctor. Doctor, una consulta. ¿Es Sí, posible que podamos hacer un repaso? no, Por favor, porque ya, doctor. porque ya nos ganó el tiempo cuanto al temario. Miren, ya tengo que empezar con este tema. Ya habíamos quedado sin Permite clase. un repasito, doctor. Para el primer aporte, con todo gusto, porque nos daba tiempo por el temario corto. Ahora el temario es amplio. No puedo tomar una clase para un repaso y es 4 de mayo. Ya tengo que empezar de acuerdo a este tema. ¿Ya? Muy bien. Empecemos. Feto con restricción de crecimiento intrauterino o pequeño para la edad gestacional. Lo que ustedes tienen que saber en el retardo de crecimiento intrauterino, básicamente, es todo lo que les hemos explicado desde el inicio del embarazo hacia adelante. Doctor, ¿qué tiene que ver esto? Recuerden que el feto se nutre, vale decir, de toda la irrigación sanguínea interna. Y esto dependiendo de cómo se conecte, vale decir, en este caso, placenta con útero. La deficiencia en la placentación, que hemos hablado ya de las patologías mencionadas, pues nos va a traer estos problemas. Y dentro de ello, una placentación deficiente que les suena más o menos ya una preeclampsia, porque eso es de lo que se trata, la preeclampsia, o el envejecimiento prematuro placentario, que se llama insuficiencia uteroplacentaria, nos puede traer como consecuencia un RCIU o retardo de crecimiento intrauterino. No existe un consenso actual ya que nos diga cómo se debe clasificar a un feto con retardo de crecimiento. El detalle es de que hace un tiempo, hace unos años, se hablaba como fetos, en este caso, con retardo de crecimiento asimétrico y simétrico. Pero actualmente hablamos, en pocas palabras, de un retardo de crecimiento intrauterino que pueda ser, en este caso, dentro de los percentiles bajo de 10 y bajo de 3. Ahorita voy a explicarles bien eso para que lo tengan claro. El retardo de crecimiento intrauterino es el responsable de aproximadamente, en este caso, 70.000, en este caso, 545 muertes en promedio, en el 2.1% por año estamos hablando, que en este caso fue uno de los asociados de las 70.000 muertes, 1.494 se debieron a RCIU, dentro de la desnutrición fetal, bajo peso al nacer, y demás. O sea que sí es un número considerable el número total de muertes. El retraso de crecimiento intrauterino se asocia con anormalidades desde la circulación placentaria, disminución en el líquido amniótico y con un feto con un peso inferior al percentil 3 y con una circunferencia abdominal por debajo de, en este caso, 2.5 desviaciones estándar. Doctor, no entendemos esa parte. El peso fetal, en este caso, se estima en tablas, las cuales nos determinan percentiles, y esos percentiles son límites en números, ¿vale? Es decir, donde nos dice no debe bajar de este peso ni exceder de este peso. Entonces, dentro de esos percentiles se manejan los percentiles límite. No se olviden que eso es pregunta de examen. 3 y el percentil 10. Doctor, no entendemos, no se preocupe. Voy a buscar una tabla para ustedes. Ya, eso es lo que tengo que hacer con ustedes porque no quiero que se olviden. Pueden visualizar mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Si van a ir solo a la parte teórica, les va a ser engorroso el temario, ¿ya? Por esta razón es que prefiero hacerlo así, de esta manera para que les sea más fácil, en pocas palabras. Ya, tablas, imágenes de ecoimagen. Esta es la tablita que quiero. Que cargue. El internet no me está ayudando mucho y ya, ¿qué pasó? Vamos. Entonces,
Estas tablas fueron, vale decir, elaboradas por escuelas argentinas, escuela peruana y escuela chilena. Y la escuela chilena nos está sacando el ancho. ¿Por qué? Porque pues, están estudiando bastante ese tema. Sí, están las tablas del doctor Parra, del doctor Arduini. Ellos son doctores que elaboraron estas tablas. Aquí está. Les presento. Límites de normalidad en percentiles en Doppler y en peso fetal. Si ustedes pueden ver acá, acá hay una tabla donde te habla de percentiles, el percentil 3, 10 y 90. ¿Qué te dice? Supongamos que hacemos una ecografía el día de hoy y vemos de que tenemos un bebé de 26 semanas. Ya estas tablas nos dicen que este feto debe tener, en este caso, un peso mínimo, no mínimo de 681 y no máximo de 758, porque la teoría nos dice que el peso debe ir entre el percentil 3 y el percentil 10. Listo. Doctor, si hablamos de ese embarazo, en este caso, que estamos manejando un embarazo de 26 semanas, dijimos, 26 semanas, y el feto, doctor, tiene un peso de 520 gramos, ¿qué opinan? ¿Estaría dentro del percentil 3 o debajo del percentil 3? Repito la pregunta. Si tenemos un feto para 26 semanas, un peso calculado de 520 gramos, 520 gramos, 520 gramos, estaríamos hablando de un feto dentro del percentil 3 o sobre o debajo del percentil 3. Doctor, disculpe, ¿dentro de cuántas semanas dijo? Se entrecortó la parte que dijo las semanas. 26 semanas, 26 semanas. Acá están las tablas que les estoy mostrando. Es un bebé de 26 semanas, un feto de 26 semanas con un peso de 520 gramos. Pregunto, ¿está dentro del percentil 3 o debajo del percentil 3? Está debajo, porque acá en la tabla, para 26 semanas debería tener mínimo 681, mínimo. Acá está el peso. Y máximo debería tener 758 gramos. Entonces, ¿para qué sirven estas tablas? Para darme esa idea, en pocas palabras. Si yo domino el ultrasonido y pondero el peso fetal, yo puedo decir que si tengo un feto menos de 758, está, se me ocurre, en 730, yo le diría a la mamá, señora, su bebé está menos del percentil 10, es un pequeño, es pequeño, listo. Ya, pero doctor, es un RCI1. He ahí el problema. ¿Por qué, doctor? Porque acá, en este espacio, entre el menos del percentil 3 y 10, había el problema para clasificar. ¿Es un pequeño, es un bebé pequeño o es un RCIO? Para eso es que se hizo lo siguiente. Menos del percentil 3 es un RCIO y punto, no hay vuelta a quedar, sí o sí. Pero si está el peso en menos entre el percentil 10 y 3, puede estar en un percentil 4 o 5, puede ser un pequeño constitucional o puede ser RCIO. Doctor, ¿a qué se refiere con esto? Un ejemplo nada más, es un ejemplo. Si yo me compro dos perros pequinés, de raza pequinés, y tienen sus crías, ¿cómo va a salir la cría? Un pequinés, así pequeñito, porque tanto padre y madre la genética dan un perro de ese tamaño. Ahora, si yo tengo un ganganés con un schnauzer, se me ocurre, ¿qué posibilidades hay? Que parte de las crías salgan, en este caso, con la talla de la madre, que es un schnauzer, y parte de los chorros nazcan con el tamaño con los genes paternos de un gran danés grandes. Entonces, eso también pasa en nosotros. Por eso ahí existe el término de pequeño constitucional, que quiere decir que una paciente X se conoció con un europeo y pues el feto heredó la talla del padre y a veces es un feto grande. A veces dicen, puede ser diabetes, ¿no? Pero hay que ver el antecedente genético. Ah, el papá es grandote, por eso el bebé. O en su defecto, la mamá es altota y el papá es chiquito. Entonces los genes paternos, como dominan, el bebé es pequeñito y uno dice, ¿puede ser un RCI? No, vayamos al antecedente, es un pequeño constitucional. Doctor, entonces es un pequeño constitucional, entre comillas, porque el papá es chiquito y la mamá también chiquita, que es el bebé pequeño. ¿Cómo confirmamos si realmente se trata de esto? Porque pasaba lo siguiente, el feto salía aparentemente normal o muy pequeño, ya, o pequeño y decía, no, sí, pues como es el papá, no pasa nada, no es RCIU, no, pero pasaba que realmente era un RCIU. ¿Y quién nos permitía confirmar si era un RCIU o no? El Doppler.
¿Y cómo? El Doppler lo que hace es medir qué cosa. ¿Qué cosa mide el Doppler, doctores? El flujo que llega de la placenta al feto. ¿Qué implica el flujo? La velocidad con la que está yendo la sangre, el volumen que se mide en velocidades y que nos permite sacar la cuenta de qué, cómo le está llegando el oxígeno, todos los nutrientes que pasan, en este caso, de la barrera hematoplacentaria, ¿no es cierto? Sí, entonces el Doppler, si vemos que está un Doppler con un Doppler alterado, que está el flujo sanguíneo no está yendo adecuadamente, diré, si este bebé es pequeño y tiene el Doppler alterado, es un RCIU, es un retardo de crecimiento intrauterino. Doctor, el papá es pequeño, la mamá también, y el bebé está pequeño para la edad gestacional, pero el Doppler está normal. Ah, doctor, ese puede ser un pequeño constitucional, porque está sobre el percentil 10 y entre el percentil 10. Sobre el percentil 3 y entre menos el percentil 10, o entre los dos. Pero doctor, es menos de 3, ahí no me interesa. Si es menos del percentil 3, Doppler o no, ese es un RCIU. Prácticamente se ha adaptado a ese medio donde pues no le dan lo suficiente. ¿Está claro esa parte? ¿Está clara esa parte? No tanto, doctor. Doctor, disculpe, una pregunta. Sí. En esa parte usted decía que aparte del tamaño y del peso, se podía evaluar de otra manera si había retraso de crecimiento intrauterino. ¿Eso es lo que quiso decir, por favor? Sí, con el Doppler, confirmarlo. Repito, no se preocupen. La idea es que capten bien esta parte porque muchos se confunden. El RCU, voy a escribir mejor. El retardo de crecimiento intrauterino. Ahora sí, acá vamos a escribir mejor. Para que nunca se olvide. El RCU, retardo de crecimiento intrauterino, que tiene muchas siglas más, ¿sí? Como fue pequeño para gestacional y demás. Lo importante que ustedes tienen que saber es lo siguiente. Que todo feto que esté menos del percentil 3 y punto. No hay vuelta a quedar. No hay vuelta a quedar. O sea, si yo en mi tabla veo que este feto está menos del percentil 3, o sea, en esta tabla, un ejemplo rapidito, ¿ya? A ver si me han entendido. Si yo tengo, recuerdo esta tabla, un feto de 3 semanas y pesa 900 gramos. ¿Está dentro del programa? Pregunto. Viendo sus tablas. Es, repito, un feto de 30 semanas. Pesa 900 gramos. ¿Es normal? ¿Qué semana dijo, doctor? Está muy entrecortada. 30 semanas. 30 ¿30 semanas? semanas. Sí, Menor, doctor. menor, porque mínimo, ¿cuánto debería pesar para 30 semanas? Doctor, no se ve bien, pero dice más de 1000 y tantos. Ya, no se Sí, preocupe. doctor, está borroso, doctor. Por No eso no se podía preocupe. ver. Ahora, Está mejor, doctor, mejor. listo, muy bien. Entonces dice que la tabla para 30 semanas mínimo debería pesar 1163, que es el percentil 3, pero si está por debajo del percentil 3, es un RCI. Punto. ¿Sí? Ahora la pregunta es, doctor, ¿y si está entre el percentil 3 y el percentil 10? ¿Cómo lo llamamos? Es la pregunta. Entonces, para eso, se dice que si el feto está entre el percentil 3 y el percentil 10, podría ser un pequeño para la edad gestacional o pequeño constitucional, así se le dice. O sea, ¿por qué constitucional? Si su papá es chatito y su mamá también, él también va a ser chatito, es genético, ¿me entiende? Doctor, el papá es grandazo y la mamá es chiquita. Ah, es otra consistencia, hay que descartar. ¿Y quién me va a decir es constitucional o es un RCIU? El Doppler. Porque si el Doppler me sale alterado, ¿qué quiere decir? Que realmente este bebé no está creciendo porque no le está yendo buen flujo sanguíneo.
¿Ahora se entiende? ¿Se entiende ahora, doctores? Doctor, está más claro. Doctor, disculpe, creo que no está grabando la No estoy clase. grabando. Sí, no estoy grabando. Voy a volver, no se preocupen. Lo más importante nos hemos olvidado. Ya, ahora sí, voy a repetir. ¿Será motivo para repetir, doctor, la clase? Listo, ya está, muy bien. El RCIU, o retardo de crecimiento uterino, se mide en base al peso fetal. Si el peso fetal está menos de 63, que es otra tabla ya elaborada en promedio de pesos para la edad gestacional, es un RCIU y punto. O sea, si es percentil, menos de 3. Tenga Doppler o no Doppler, menos del percentil 3, RCIU y punto. Si el peso fetal está entre el percentil 3 y el percentil 10, entre esos dos, la pregunta es, ¿cómo le vamos a llamar a este bebé? El RCIU, dijimos que si el peso está menos del percentil 3, RCIU, punto. Retardo de crecimiento intrauterino. Ese bebito está pequeño para la edad gestacional. Y como RCIU está en riesgo, porque no está recibiendo buen aporte. Ese bebé ya sufre ahí adentro. Como no hay buen aporte, se puede evitar, se puede morir. Pero si está entre el percentil 10, hay que descartar si se trata de un RCIU, que puede ser que sea un RCIU, porque tú no sabes desde cuándo esa paciente está envejeciendo, cuándo está haciendo preeclampsia, pero se está retrasando en crecer, porque lo ideal es que este bebé tenga siempre sobre el percentil 10, que es lo normal, doctores. ¿Sí? Listo. Entonces, si yo tengo un bebé con un peso entre el percentil 3 y 10, si el Doppler está normal, es un pequeño para la edad gestacional, sí, es un pequeño, llamamos, o un pequeño constitucional. PEG es pequeño para la edad gestacional o un pequeño constitucional. El ejemplo que les decía, si yo tengo un papá chiquito y la mamá chiquita, el hijo también va a ser chiquito, ¿sí? Doctor, la mamá es grandota y el papá grandote y el bebé está pequeño, háganle Doppler. Doctor, decimos Doppler está alterado. Ese es un... ¿Quién termina ahí? Pero está. Que en este espacio, para determinar si es un pequeño constitucional o es un RCIU, es el Doppler importante. Eso es lo que quiero decir. Muy bien. La sospecha del RCIU es importante por la historia clínica que les he dicho, ¿no? ¿Sí? Pero a veces subestima el diagnóstico del RCIU, porque les decía, doctor, este bebé, su mamá es chiquita y su papá es chiquito. Perfecto, pero puede tener genes del abuelo que es grandote. ¿Pero quién determina? ¿Quién determina? El Doppler. Genial. Pero si este bebé tiene menos del percentil 3 en peso, ese es un RCIU, punto. Ya ese es un peso muy pequeño, muy extremo, por eso han hecho esas tablas. El examen físico se utiliza la altura uterina siempre, porque sabemos que la altura uterina está correlacionada a la edad gestacional. A ver si se acuerdan ustedes. Un feto promedio de 5 meses, ¿cuánto de altura uterina tiene? A ver si están atentos en la teoría. Un feto de 5 meses en altura uterina, el examen físico, ¿cuánto en promedio debería tener? ¿Cuánto mide la altura uterina en una gestación de 5 meses? 20 semanas. 20 a 22 centímetros de altura uterina, porque cuadra con la edad gestacional. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Por eso es que la sensibilidad dentro de lo que es la altura uterina va hasta el 50%, es fácil de hacer, no te cuesta, y es todo gestante como prueba de tamizaje para detectar restricción de crecimiento. Doctor, esta paciente tiene 33 semanas de embarazo por FUR y todo, pero cuando la evalúa tiene 28 centímetros de altura uterina. ¿Qué opinan? ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué opinan, Miguel? ¿Qué opinas, Zoraida? Doctor, decía, ¿cuánto de altura y cuánto de semana 28 gestacional? centímetros de altura uterina. ¿Cuántas semanas, doctor? No, a ver, es una gestación de 38 semanas que viene a tu control prenatal, pero tiene 28 centímetros de altura uterina. ¿Qué opinas? Que estaría muy pequeño, doctor. Exacto. Por eso te digo que la altura uterina ya te da una pista. Por eso dice que tiene una sensibilidad del 50% para poder ver si se trata de un bebé examen clínico. Doctor, ¿y por qué solo el 50% y no puede ser más, el 80%?
Porque recuerda que el bebé también tiene derecho de estar transverso. Por eso es que esa es la altura uterina baja. ¿Me entienden? Ya, muy bien. Una medida de 3 y 4 centímetros por debajo de lo esperado, lo que hablábamos en la clínica, de la edad gestacional obliga a descartar la RCI o el retardo de crecimiento uterino y amerita una valoración mediante ultrasonido. ¿No es cierto? Esa es una evidencia 2 y 3. ¿Por qué? Porque ya te está avisando que el bebé es pequeño. Los métodos ecográficos para el cálculo de la edad gestacional en el primer trimestre, esto es importante, ¿eh? Atentos, esto es pregunta de examen en residencia incluso. En el primer trimestre, ¿cuáles son las medidas o los diámetros más importantes para calcular la edad gestacional? Está la longitud cefalocaudal. Claro, porque en el primer trimestre, de las primeras 12 semanas que medimos, longitud cefalorrabadilla. Acá está la foto de un bebé. Acá está el cráneo, el tórax, la posición cefalocaudal. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos desde acá, hasta la capacidad, hasta la rabadilla. Y ahí medimos la longitud cefalocaudal para calcular la edad gestacional por el ecógrafo. ¿Sí? ¿Se entiende, doctores? ¿Se entiende? Por favor, respondan, me preocupa su silencio. Sí, doctor, sí se entiende. Muy bien. Doctor, Es bien digerible esta información, porque no quiero que estén exhaustos para el examen. Estoy haciéndolo lo más digerible y ¿qué les puedo decir? Comprensible esta clase, para que no se angustien, porque van a ver y van a necesitar todo lo que les he dicho. Muy bien. Entonces, ahí cuando el bebé crece, pasa las 12 semanas o el primer trimestre, se tienen otras medidas para el peso fetal. Está en este caso las medidas de Hadlock. Es lo que más se usa, el resto no importa. Doctor, Hadlock estima, cortado. a ver, ahora, Hadlock estima 4 medidas que son la longitud femoral, circunferencia abdominal, circunferencia cefálica y diámetro biparietal. Ahí están, el diámetro biparietal, circunferencia cefálica, fémur y circunferencia abdominal para el segundo trimestre. Eso lo vamos a hacer en prácticas que ya pronto tenemos que hacer. Y si en caso no hay ecógrafo en nuestro simulador, los voy a citar a mi consultorio para hacer un par de ecografías ahí para que vean. ¿Ya? Muy bien. Porque eso tienen que aprender, es básico, doctores, es básico. Así por más que no sean ginecólogos. Muy bien. Otros parámetros para calcular la edad gestacional en un RCU es el diámetro cerebral. En este caso, el diámetro cerebral, ¿no es cierto? De una gestacional doctor, promedio. se le están recortando, por favor. ¿Cómo está? Sí, doctor, y justo en las partes más importantes. Sí, doctor, y eso ya nos está pasando varias veces, por favor. A ver, ahora, entonces, en otros parámetros está el diámetro cerebral de las 14 a 24, en este caso, semanas. ¿Ya? Y esto hay que ver porque es importante que el diámetro cerebral entre las 14 y 24 semanas nos va a permitir estimar la edad gestacional promedio. El diámetro cerebeloso se utiliza para calcular la edad gestacional en fetos con sospecha de RCIU. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. En el ecógrafo nosotros vemos en esa imagen nosotros lo que vemos es la línea en este caso la línea intercerebelosa, o perdón, intercerebral o la hoz del cerebro. Listo, hasta ahí estamos bien. Y acá atrás, en el medio, vemos el tálamo. Eso cuando vamos a ecografía, anótense en sus cuadernitos, doctor, en la ecografía. Yo lo voy a hacer con gusto. Pero lo que quiero que sepan es lo siguiente, esta imagen ya está más que clara porque hago un corte transversal al cerebro y lo que quiero ver acá es que lo verás. El diámetro cerebeloso nos ayuda bastante hasta las 28 semanas. Esos puntos rojos que pongo son los caliper de medir el cuerpo. ¿Por qué hace este gráfico, doctor? Porque van a tener pacientes que vienen a sus consultas desde las 22 hasta las 28 semanas
vienen y les dicen, doctor, vengo por mi embarazo, pero no me acuerdo de la doctor. Paso. Entonces, no tienes ni una ecografía ni una, doctor. Muy bien. Y no recuerdas tu última regla, tampoco, doctor. Muy bien. Pero noto que la barriguita no me crece. Me preocupa saberte. A una ecografía y en la cual yo puedo determinar la edad gestacional promedio midiendo el cerebelo, porque se dice teóricamente que el cerebelo en su medida o en su edad gestacional promedio. Si mide 22 centímetros, en este caso, elimina de 22 semanas. ¿Sí? Y listo. Entonces, cuando nosotros podemos medir el diámetro cerebeloso, nosotros podemos tener la edad gestacional promedio. Eso es lo que te dice. Eso es lo que te dice acá. Que puedes usar el diámetro cerebeloso para determinar la edad gestacional. Muy bien. Listo. Entonces, el uso múltiple de parámetros, lo que les decía en Hadlock, ¿qué te preguntan? Escúchenme esta parte. Cuando te preguntan en los exámenes, en la ecografía, en lo que es RCIU o lo que es determinación del tamaño, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal, la longitud femoral, son las 4 medidas que divididas entre 4 te dan el peso fetal. Y punto, te dan el peso del bebito en promedio. Pero lo que tú quieres saber no es el peso netamente, quieres saber si este peso está acorde a la edad gestacional. ¿Sí? Entonces, cuando tú determinas esta medida que te da el peso fetal, recuerda que no es exacto, te da más o menos el 10% como error, como error. Más o menos el 10% se resta al peso hallado en la ecografía, que te dice que es el peso promedio que estás calculando al real. Acá están las imágenes. Cuando hablábamos del diámetro, este es el día en la cabeza, en corte transverso, hacemos el diámetro biparietal. Y cuando hacemos un corte adecuado, podemos visualizar en esta parte posterior el cerebelo para hacer el corte y poder medir el cerebelo y determinar la edad gestacional. ¿Desde qué semana a qué semana podemos calcular la edad gestacional por cerebelo? A ver si han estado atentos. Desde Hasta la semana 22, doctor, hasta la semana 22. De la 22 a la 28, doctor. No olvide. Y la medida más importante, no estoy hablando de todas, pero la que sí le damos importancia es la longitud femoral. ¿Por qué, doctor? Porque la longitud femoral no te va a calcular peso, te va a calcular edad gestacional. Es la que más asociada está a la edad gestacional. No se olvide. Y la pregunta viene acá. Medida ecográfica que determina o ayuda a calcular la gestación. 2 puntos. Longitud femoral. No se olviden. No se olviden. ¿Ya? Doctor, disculpe, ¿podría repetirse? Le entrecortado todo y no se le No se escuchó bien. preocupen, lo hago con gusto. Decía que dentro de las medidas en la biometría fetal, así se llama, lo que hacemos cuando calculamos las medidas, la medida más tostada de la edad gestacional es la longitud femoral. ¿Sí? Muy bien. Todo lo que les acabo de resumir adelante, entrando en lo que es, en este caso, las tablas. Estas tablas antiguas no son como las de ahora. Esta tabla es muy buena, muy, muy buena. Y ahí están sus autores. Hadlock, le suena el doctor de las ecografías, Gómez, Arduini, Bachat, son varios autores que sí han logrado esta tabla, pero no tenemos un consenso fijo en la denominación de RCIU. Entonces, si a alguien le voy a escuchar RCIU simétrico, simétrico, crónico, o RCIU crónico, no crónico, no existe. Punto. RCIU, todo aquel feto que esté con peso menor al percentil 3. Y si está entre el percentil 3 y menos del 10, porque yo sé que un feto que está sobre el percentil 10 tiene un peso adecuado, tengo que saber si es un pequeño constitucional o realmente es un RCIU. ¿Y quién me determina eso? Y ustedes tendrían que decirme en coro el Doppler, doctor. Muy bien. Listo. Entonces, ya hablamos de los diámetros, medidas fetales,
y demás, que estos son puras tablas, pero lo he resumido en la primera tabla que les puse. Ahora hablemos qué pasa y por qué ocurre todo esto. La etiología. La RCU, el retardo de crecimiento uterino, no constituye una entidad específica, porque no tiene pues una causa específica. ¿A qué se refiere, doctor? Puede tener causas fetales, maternas y placentarias. Yo les hablé de las placentarias, porque el flujo materno, o sea, la sangre que llega acá para que pase y dé todos los nutrientes al feto, está bien. Pero ¿cómo está llegando esta sangre hacia el feto? Ah, hay que ver eso. Y ustedes saben que todo eso, si hay un trastorno en los estados hipertensivos, ¿no es cierto? Muy bien, eso es uno. Puede haber una deprivación nutricional materna severa. O sea, doctor, aquella paciente que no come, las anoréxicas, con trastornos psicológicos, psiquiátricos, ¿pueden hacer RCU? Claro. Es como que yo les dé una planta a uno de ustedes y a otro compañero y les digo, ya saben que váyanse un mes, planten donde quieran y voy a supervisarlos en un mes, quiero ver qué tan bien tratan a su plantita. Voy a la casa de uno, pues la plantó donde pudo, no hay sol, le echa agua cuando se acuerda, y más la otra persona lo pudo bien, el sol, cuellecito, y le da en este caso agua a todos los días y tengo una planta hermosa. Igual, ¿me entiende? Enfermedades vasculares, cardíacas, renales, respiratorias, abuso de alcohol, tabaco, drogas, ser plaga o el riesgo de un RCIO. Los constitucionales, como hablaba hace un rato, fetos constitucionalmente pequeños, en el caso de mamá pequeña y papá pequeño. También están las anormalidades cromosómicas, trisomía 21, Patau-Edwards, trisomía 13 y 18 asociadas a pequeños. Y malformaciones estructurales, ¿no? Displasias, básicamente, displasias esqueléticas, ¿no? Que el tórax no crezca adecuadamente, una craniossis, donde los huesos del cráneo se fusionan antes de tiempo, es una pequeña cabeza pequeña, una microcefalia, displasias esqueléticas que hacen que el fémur sea arqueo, sea pequeño, que te van a hacer sospechar en un RCIU. Y gestación múltiple, claro, porque los fetos, ¿cuánto es la diferencia? A ver si es una pregunta para este examen de mañana. No sé si está en el examen, pero tiene que saber porque es tema de que hacemos, del segundo aporte. Hablamos de dos discobantes en brazo doble. ¿Cuánto es la diferencia de pesos que tiene un feto a otro? Se le ha entrecortado, doctor. ¿Cuánto sería la diferencia de peso entre dos fetos en un embarazo doble para saber o sospechar en fetos discordantes? Más del 10%, doctor. 20%, No, doctor. 20%. 20%. ¿Y cómo está una insuficiencia placentaria, Doctor, se le está entrecortando. Qué raro, a ver, vamos a ver, voy a tratar porque estoy en una buena área. A ver, ¿a todos se les está entrecortando? Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. A ver, me parece raro porque, y ahora. Muy Ahora bien. sí está bien, doctor. Lo que pasa, doctor, es esto, que en la exposición que usted realiza se escucha bien, pero en momentos cada 30 segundos se le entrecorta y son cosas muy importantes que al final no entendemos, no llegamos a entender. En un momento se le queda bien la conexión, pero después de rato en rato, como le digo, aproximadamente 30 segundos, la conexión se le entrecorta. A ver, vamos a seguir, ¿ya? A ver, vamos a ver si sigue pasando, pues yo estoy en mejor lugar. A ver, vamos a ver. Entonces, como última causa, insuficiencia plantaria, Por ejemplo, infarto. ahorita, doctor, otra vez se le está entrecortando. A ver, esperemos un momento. A ver, Zoraida, ¿me copian? Adbel, Andrea, Brian, Bremel, Camilo, Carol. Sí, doctor, ahora se escucha, pero por momentos entra entrecortado, doctor. Ya, Sí, si doctor, está justo como entrecortado, Stephanie explicó, se entrecorta por partes.
Me parece extraño y ahora que hablo no se entrecorta y me escuchan. A ver, vamos a ver. Ya, entonces, voy a tratar no sé, como cambiar menos la diapositiva, no sé qué pasa, no sé qué raro. Ya, entonces, no se olviden de las tres causas, maternas, fetales y placentarias, no se olviden. Fetales, básicamente, malformaciones cromosómicas. Maternas, factor nutricional y antecedente genético. Y placentarias, básicamente, patología placentaria. En primer lugar, el estado hipertensivo. ¿Sí? Muy bien. O sea, doctor, que si yo tengo una preeclampsia, ¿puedo encontrar RCIU? Sí, doctor, puede encontrar, y es lo más probable. Porque si realmente hubo un estado donde el flujo sanguíneo ha sido disminuido en la edad gestacional por el estado hipertensivo, el resultado va a ser que el bebé no gana buen peso. Ese es el detalle. Dentro de las prevenciones es la modificación de estilos de vida, básicamente. Si es una paciente que consume sustancias o inoxas que alteran el crecimiento fetal, suspender. ¿Sí? Drogas, gracias a Dios el tabaco y todo ya se va a suprimir. Una secundaria son pacientes con factores de riesgo preestablecido. ¿Quiénes son? Doctor, toda paciente que tuvo preeclampsia, ¿puede volver a hacer preeclampsia? Pregunto. Sí puede, doctor. Claro que sí. ¿Y en ella debo hacer Doppler o no? Sí, doctor. Obligado, obligado, doctor, obligado. ¿Y a partir de qué semana? 20 semanas. Y doctor, si yo quiero descartar si esta paciente puede preeclampsia otra vez, arterias uterinas a partir de las 12 semanas. 12 semanas también puedo hacerlo. Muy bien. Dentro de la prevención, ¿no? Ya es ya diagnosticamos. ¿Cuál es el manejo, doctor? Básicamente, en el control del feto pequeño en la gestacional, cuando hablamos de que está entre el percentil 3 y percentil 10, escúchenme bien, es netamente control de ganancia en poner fetal en por lo menos de 7 a 14 días, o sea, cada semana, 2 semanas, en pocas palabras. Y lo que ustedes tienen que ver es que si realmente está creciendo y si está creciendo esto, miren acá, esto, doctor, cuando yo le encontré, estaba en el percentil 8 o en el percentil 7, perfecto, o sea, estaba entre el percentil 3 y 10, y a medida que yo iba controlando, esto va acá, probablemente cambiamos esos comportamientos, esos hábitos que ponían en riesgo al feto, más el Doppler nunca se alteró, doctor. Genial. Pero si voy a mis controles y el Doppler está alterado, y voy a ver en la semana de que el bebé o el feto no va a ganar peso. No va a ganar peso. Entonces yo ya tengo que descartar todas las patologías mencionadas. Y dentro de las principales, ¿quién está? El estado hipertensivo. No se olviden, por favor. O sea, preeclampsia no es solo el riesgo que tiene la madre, que se puede morir si no controla la presión, sino que mientras la debute antes, el efecto para el feto es malísimo, pues, o sea, el futuro porque no le llega buen nutriente, vale decir, nutrientes, y este bebé no crece adecuadamente, ¿sí? Eso hay que... ¿no? Un feto con sospecha de RCIU, ya, en este caso, miren lo que voy a leer. El feto pequeño para la edad gestacional se diferencia del feto con RCIU por las ecografías de seguimiento y el Doppler de las arterias uterinas y el Doppler fetal. El feto con crecimiento entre los percentiles 3 y 10 con pruebas de bienestar normales, líquido amniótico en cantidad adecuada, Doppler fetal y de las arterias uterinas normales se cataloga como feto pequeño para la edad gestacional. Lo que les decía, PEC o un PEC. Y si en este caso la mamá es chiquita y el papá también pequeño, constitucional. Pero ¿quién tiene que estar normal? ¿Qué estudio tiene que estar normal? Doctores, Doppler, doctor. el Doppler. El Doppler es que tiene que estar bien. Si no está bien el Doppler, tenemos problemas. La valoración del estudio por Doppler, básicamente, lo que tengo que ver acá. Ya, ¿dónde estamos? Ya, acá lo vamos a hacer, es que esto les va a hacer, ya, acá. No quiero que sea muy engorroso para ustedes, porque las finales quiero cosas que les sirvan. Muy bien. El Doppler
el Doppler como estudio, ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente, vamos a ver. Arteria cerebral media y arteria umbilical. Ya, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. A principios de los 80, cuando hablábamos solamente de ecografía y recién entraba el Doppler, recién entraba el Perú, estoy hablando, porque esta tecnología Europa ya la tenía. Pero era irónico, la tenía, pero no sabía cómo usarla. Me refiero a aplicarla, no usarla. Y ahí venían los estudios y decían, oye, ya podemos estudiar velocidades arteriales y todo. Y por ende hay que aplicarlo pues a la medicina. Y a alguien se le ocurrió estudiar flujos normales de algunos fetos y flujos de fetos que no estaban bien. Y ahí salió estos estudios, Doppler. Este es el Doppler de la arteria cerebral media. Este es el cráneo, un borde como este, tal igual que este. Y lo que se hace en el corte es visualizar, en este caso, es visualizar las arterias, las cerebrales medias, la cerebral media. Y cuando tú le pones un Doppler al visualizar la cerebral media, puedes visualizar, en este caso, el polígono de Willis. Acá está. Voy a agrandarla ya para que lo vean bonito. Ya acá está. Acá está la cerebral media, la anterior, los posteriores, los comunicantes, todo el polígono de Willis. Una vez que visualizas el polígono de Willis, lo que tienes que hacer es insonar hacia la arteria cerebral media y medir sus flujos. Esto mide velocidades, el índice de pulsatilidad y el índice de resistencia. El índice de pulsatilidad es la fuerza con la que está yendo la sangre hacia el vaso y lo dilata. Y la resistencia es cómo tolera ese vaso esa presión. Si un feto está llevando poco pulso o poco flujo, el índice de pulsatilidad estará bajo, o sea, está llegando poca sangre. Y el índice de resistencia también. Y muchas veces, cuando ya todo se ha invertido, o sea, cuando ya este feto recibe casi nada, el índice de resistencia aumenta. O sea, el vasito sanguíneo se hace pequeño, como dice, lo poco que llega, pues, ¿no? O sea, cierra su luz. Y cuando pasa eso, estas ondas, que ven acá, es una onda sistólica y una diastólica, así como en el electro, sístole, diástole. Nosotros lo que medimos es este tramo, el índice de resistencia, o el índice de pulsatilidad y resistencia. Y eso se traduce en en los IPs, acá dice IPACM, o sea, el IP de la cerebral media, y el IR, que es índice de resistencia cerebral media. Todos los ecógrafos tienen esto que tienen Doppler. Tal cual se hace el mismo estudio a nivel de la arteria umbilical. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Insonar, ubicar la arteria umbilical, ahí están las dos arterias y una vena, insono en una de las arterias, igual me da otro tipo de onda, porque es otro tipo de pulsatilidad. También manejo otras velocidades, y el arteria umbilical y índice de resistencia umbilical. Todos estos que estoy hablando también se aplican en las tablas que les he dado. Aquí está, miren. IP de arteria umbilical, IP de cerebral media. Entonces, ¿qué dice? Que si está en 35 semanas, si mi IP está en menos de 1.42, me preocupo. O sea, menos del percentil 95. Si mi IP cerebral media está más del percentil 5, o sea, para 36 semanas más de 1.37, ya me preocupo. Para eso nos sirven estas tablas, doctores. Cuando hacemos especialidad, lo que es estudio Doppler de bienestar fetal, estas tablas nos ahorran mucho tiempo, porque si no estaríamos con nuestras calculadoritas para hallar esto. Entonces, como les voy a contar, el Doppler nos da una vista amplia de lo que es el estudio para ver en pocas palabras cómo le llega la sangre al bebé. Y no solamente de un vaso, como pueden ver, ven de la cerebral media, umbilical, y actualmente manejamos más estructuras. Tenemos el Doppler, en este caso, el ductus venoso, tenemos el flujo venoso de lo que es, en este caso, ductus venoso,
tenemos el callado aórtico, ¿ya? Incluso ahora vemos las arterias oftálmicas. Las arterias oftálmicas, doctor, sí. ¿Y para qué? En toda paciente con preeclampsia, el flujo de la arteria oftálmica incrementado, altamente sensible para predecir incluso preeclampsia. En una paciente en el inicio de sus embarazos, si la arteria oftálmica, el IP de la arteria oftálmica está elevado, sospechamos, sí señora, va a volver a ser preeclampsia, o en su defecto, si no tuvo, tiene alto riesgo de ser preeclampsia. Miren, para todo lo que se explica son distintas cosas. ¿Sí? Tenemos el flujo tricuspidio, tenemos en este caso también, como bien hablado, de ductus venoso. ¿Ya? ¿Está clara esa parte? ¿Está clara esa parte, doctores? Doctor Camilo, Miguel, Gonzalo, Gladys, Hanna, Johan, José, Lisandro. ¿O hay alguna pregunta? No, doctor, está claro, doctor. Gracias. Listo. Entonces no les van a preguntar, pues, ¿cuándo es el IP? ¿Cuánto es el IP de un umbilical? ¿Cuánto es el IP de una cerebral? No, no les van a preguntar eso. Lo que sí les van a preguntar es, ¿qué pasos sanguíneos sirven para el estudio Doppler? Básicamente, cerebral media, umbilical. Y especialidades, todo eso. Ya les he mencionado que están el ductus venoso, el flujo tricuspidio, el arco aórtico, incluso hasta la arteria también está. ¿Ya? Muy bien. Básicamente, de lo que es el seguimiento, lo que tenemos que ver es el crecimiento fetal. Si hay un estancamiento en el crecimiento fetal, o sea, doctor, le he citado a esta pacientita media, son semana y media, dos, nunca se alteró el Doppler, pero no gana peso, doctor. ¿Qué quiere decir? O sea, doctor, ese bebé va a estar mucho mejor afuera de la barriguita que adentro, porque adentro se está muriendo de hambre, no crece. Y afuera podemos, en este caso, mejorar su condición. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? Primero, lo que siempre hemos hablado hasta en parto pretérmino, que era dar las condiciones a este feto para que nazca. Si es un prematuro, ¿qué tendremos que hacer? Si tiene menos de 34 semanas antes de operar, ¿qué Madurez tendremos? aquí madurar. Muy Maduración bien, pulmonar. maduración pulmonar, darle las condiciones. Siempre piensen así. Doctor, van a sacar un prematuro, pero ¿tiene las condiciones? ¿A qué se refiere? ¿Han madurado pulmones? Ah, muy bien. ¿Y el peso fetal es por lo menos para un niño tiene más de 32 semanas? Sí. Ah, ya, entonces, si hay condiciones, se aplica lo que les digo, el criterio. Pero muchas veces ese feto está a ver, ese feto está mejor afuera que adentro de la barriguita, en pocas palabras. Y el seguimiento, básicamente, en este caso, es que si el bebé no crece en los controles y el Doppler se va alterando, tiene que salir. ¿Por qué? Acá va lo más importante. Si el flujo de Doppler está alterado y el flujo se vuelve reverso, miren esta imagen, arteria umbilical, flujo reverso, es distinto. Si el flujo es reverso, ese bebé te está diciendo, por favor, sácame, porque me voy a morir. ¿Ven estas imágenes de acá, doctores? O están muy pequeñas. ¿Cuál, doctor? Ya no se preocupen, voy a hacer un corte. No se preocupen, doctores. Es lo que quiero que ustedes me digan. Porque si no me dicen, no entiendo. Ya, acá está, este está bonito. Me gusta esa imagen. Chévere esa imagen que ha colgado ese doctor. Muy bien. Esta. Fuera de esta, esta. Ese es un flujo reverso. Es una arteria umbilical. Doctor, no veo la diferencia, no se preocupen. Yo voy a hacer ver la diferencia. A ver. Esta se va. Listo. Esta es una arteria umbilical que viene con su sístole, diástole, y el gráfico es distinto a la de una cerebral media. La cerebral media siempre es más chico porque su sístole es mayor. Y esta es una arteria umbilical también, pero miren, sístole, diástole y cae, sístole, diástole y cae. ¿Y por qué les dije que cae? Porque el vaso sanguíneo, o sea, la luz, se dilata como quien dice, no te voy a dar resistencia, vaso, llega sangre como quieras, no te voy a dar resistencia, por favor, llega. Sangre llega porque me estoy abriendo la luz al tal punto de que no te voy a dar resistencia para que en este caso encuentres menor presión y entres fácilmente, sangre, por favor, ven. Eso te está diciendo.
Y estos flujos reversos, en pocas palabras te dice, o lo sacas al bebé, tienes chance o signos premortem hasta 24 horas. Pero la pregunta es, ¿estás encontrando este signo dentro de las 24 horas, en la hora 21, en la hora 18? No lo sabes. Por eso es que cuando tú ves un flujo reverso, monitoreo estricto, y si el bebé tiene las condiciones, vale decir que está madurado y demás, lo operas. Pero y si no, ganas tiempo porque sabes que se te va a morir. ¿Ven qué importante es el Doppler? Solo por esto ver, y obviamente también los flujos, los IPs y el IR está totalmente alterado. Muy bien. Básicamente el criterio para nosotros en el seguimiento, vale decir, el criterio para operar es si tenemos el Doppler alterado y si no. ¿Qué dice? Vamos a ver. Se considera inestable la valoración mediante anatomía patológica de la placenta en los casos de RCIU. Con respecto a la madre, la presencia de RCIU severa en forma precoz debe llevar a una valoración materna en el posparto y de los factores de riesgo desencadenantes como son síndrome de anticuerpo fosfolipídico. O sea, un síndrome un síndrome de anticuerpo fosfolipídico, uno del colon, ¿puede tener problemas? Sí, porque si ustedes recuerdan, hay alteración vascular. Y si hay alteración vascular, hay alteración endotelial. ¿A qué le suena? Preeclampsia, es muy parecido, ¿no es cierto? Te puede traer ese problema. Y si hay en este caso signos RCIO sin signos de insuficiencia placentaria con un Doppler normal, ¿no es cierto? Sí. Entonces es bebé pequeño, pero no tiene alteración Doppler, ¿sí? La hospitalización será requerida, no necesariamente, doctor. Hacemos un estudio Doppler semanal. ¿Se acuerdan que les dije que podíamos hacer hasta las 2 semanas? ¿Y qué tenía que ver? Básicamente que gane peso. Y si no era peso, doctor, hay que hacer, en este caso, una valoración. Si no te gana peso, baja menos el percentil 3, está mejor afuera que adentro. Muy bien, doctores. ¿Está claro? Repito, luego con gusto. Diga. Doctor, la última parte la puedo revisar, repetir, por favor. Del manejo, Sí, doctor, por no te favor. preocupes, aquí vamos a hacer un espacio más bonito. Si nosotros tenemos a un bebé, un RCIU, un retardo de crecimiento, un RCIU, un retardo de crecimiento intrauterino, catalogado en este caso en pequeño constitucional, o sea, Doppler normal, un pequeño un Doppler normal, que tenga semanas, semanal, 2 semanas, en 2 semanas. Si este bebé en 2 semanas me gana peso, Doppler está normal, está dentro del percentil 3 y 10, ¿no es cierto? No se estanca en la ganancia del peso, vamos hasta donde podamos. ¿Sí? Ay, 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 qué he hecho. Ya en 2 semanas. Gana peso, pero hasta donde vaya, o sea, me refiero hasta que gane peso y hasta que se manifieste. Porque puede ser de que sea una insuficiencia uteroplacentaria de que está empezando, pero no por eso la voy a operar, pues. Si el Doppler está normal. Está recibiendo algo, o sea, vale decir, la alteración en flujo no es marcada hasta que se manifieste. Pero si yo tengo un feto que ya está menos del percentil 3, menos del percentil 3, ¿qué hago con él? Tengo que operar. Doctor, tiene todavía está menos del percentil 3, su Doppler todavía está normal. Madúralo. Porque sabes, dentro de las 24 horas ya tienes que madurarlo. ¿Sí? Tienes que madurarlo y operarlo. No hay más. Ese bebé está mejor afuera que adentro. ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. Muy bien. Listo. El TCU, quiero les cito, revísenlo. Lo hacen un poco engorroso. ¿Por qué les voy a decir? Precisamente porque es diferente la clasificación. Y van a ver, a las finales llega lo mismo. Y dice, doctor, RCDU menos de 3. De 3 a 10 es un pequeño constitucional, un PEG, o puede ser un RCU si tiene el Doppler alterado, o en 1 o 2 semanas no me gana peso. Punto.
Pero en sí, así como suena en la teoría bonito, donde hay que tener cuidados en esto y cómo catalogarlo con, con esto. Por eso es especialidad y hay que capacitarse para ser un buen doctor. Así es, doctores. Muy bien, preguntas. Doctor, disculpe, esas tablas que nos presentó, ¿son para pesos y edades gestacionales peruanas o están adaptadas? Sí, no. Estas, claro, son adaptadas, ese es el término, pero toda Sudamérica y parte, en este caso, lo manejan. Ya, acá en esta tablita hay médicos, en este caso, como les dije, sudamericanos, ¿no? Argentinos, chilenos. Ya está el doctor Parra, está el doctor Gómez, está el doctor Ardini, ya también chileno, ya. Entonces, todos ellos, miren, acá abajo están, miren los autores. Se ha agarrado todas sus tablas, y se ha consolidado esto. Esta es la tabla, van a ver cuando vayan a un consultorio, en el hospital, estas tablas están pegadas en las paredes. Te ayuda un montón. O sea, esta tabla les va a servir a ustedes también. Así es, doctores. Muy bien. Listo. Entonces, el día de mañana, el examen está colgado en el grupo. Ya. ¿Cuánto minuto más han de terminar, doctores? Muy bien. No Ahora se la paso a hablar escucha. del examen. Paso a hablar del examen. Ya voy a cerrar esto. Voy a cerrar voy a apagar la grabación. Y detener la grabación. Muy bien. Voy a hablar del examen. El examen tiene 20 preguntas. El tiempo de duración es 40 minutos. Tienen 4 casos clínicos. Ya no son, pues, casos clínicos, wow, esos grandotes, ¿no? Es de analizar, leerlo bien y responder, ¿sí? Los temas que se han tomado en cuenta son todos en general. Son preguntas específicas, ¿ya? Y desearles la mejor suerte. Son un buen grupo. Pese a que son un buen grupo, me atrevo a decirlo, pues hay alumnos que no le están dando todo el punch. Yo sé que pueden, pero no sé, sí, a veces no lo sé. Ya, se faltan a clases, no lo sé. Yo no puedo saber qué pasa con todos, ¿no? Pero espero que demuestren de que estoy equivocado, de que realmente ustedes están estudiando y pues a veces el tiempo no se acaba, ¿no? Porque ser estudiante no es fácil, lleva muchos cursos, ahora que peor es virtual, de alguna manera les quita más tiempo, aunque no lo crean. ¿Ya? Estudien, por favor, les deseo siempre lo mejor, ¿ya? Para el día de mañana. Yo ya colgué el examen, ustedes solo ingresan y ¿sí? Desarrollan el examen y pues sus notas salen, ahí les van a publicar inmediatamente. ¿Ya? Una vez más, les deseo lo mejor, doctores. Terminemos la clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.